Bueno, sabemos que si Dios dice agáchense, hay que agacharse y pues Él dijo que toca predicar, pues lo haré. El tema que Dios me mandó aquí al dictándote tiene por título de 5 horas y media, solo 1 minuto necesito. Así como en algún momento alguien nos habló a nosotros de Jesús, nosotros también debemos hacerlo. La Biblia dicta en Mateo 28, de 19 al 20, lo siguiente: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. El mandato de Jesús fue ir a ser discípulos, y esto quiere decir que debemos ir a predicar a las otras personas las buenas nuevas que en algún momento nos dieron a nosotros. Somos llamados a compartir a Jesús y a formar nuevas personas que lleven ese evangelio a otras personas así sustantivamente. Aún sabiendo que quizás nos encontramos con situaciones que quizás haya personas que se burlen de nosotros, que nos critiquen, que nos miren feo por hacer lo que la Biblia nos está dictando. Y uno de esos ejemplos está en Hechos 9, del 10 al 15. Voy a buscarlo aquí rapidito. Y dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en una visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes, para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios mandó a Ananías a hablarle a Saulo. No sé si muchos pues, conocen la historia de Saulo, que él era una persona que acostumbraba a matar cristianos después que se fue Jesús. Aquellas personas que estuvieran invocando el nombre de Jesús, si estuvieran haciendo discípulos y bautizándolos, él tenía la orden de los principales sacerdotes a que los asesinara. Obviamente, cuando Dios le dice a Ananías que vaya a hablar con Saulo, él tuvo miedo, porque o sea, no es fácil que te digan: anda a hablarle a una persona que acostumbra a matar cristianos y tú eres cristiano, y tú te quedas como que ajá, pero ya va, o sea, con calma, voy a ir para donde una persona que quizás me mate. Pero cuando el Señor habló y le dijo los planes que él tenía con Saulo, Ananías fue sin, como diría aquí, sin soltar. Si leemos un poco antes, en el principio del capítulo 9 de Hechos, vemos que Dios ya había tenido un encuentro con Saulo. Antes de que él le dijera a Ananías que fuera a hablar con Saulo, ya Dios había tenido un encuentro con él. Hechos 9:1 dice: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió las cartas dirigidas a la sinagoga de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz,
pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí durante 3 días sin comer ni beber. Entonces, como ya le dije, él ya había tenido un encuentro con Jesús. Antes de que Jesús nos mande a hacer cualquier labor o a predicarle a cualquier persona, él ya sabe, obviamente, a quién vamos a ir y él ya debe haber tenido un encuentro con esa persona. Entonces, ahora sí, entramos en el tema. Ya, que se me fue por aquí. Okay. Ya, un momentico que se me fue la cuestión aquí, la tecnología no colabora. Ok. ¿Cómo podemos compartir a Jesús en esta generación tecnológica? Podemos dar un ejemplo de que Jesús es un eterno enamorado que siempre está buscando formas de conquistarnos y de llamar nuestra atención. Cuando estamos enamorados, esto mayormente nos pasa a los hombres, buscamos la manera de, ¿cómo puedo decirlo? De estar con esa persona que nos gusta. Y si no tenemos dinero, lo sacamos de donde no tenemos. Capaz y podemos, por lo menos yo como todavía no trabajo, yo tengo que pedirle dinero a mi querida madre y tengo que darle cuenta de qué es todo lo que voy a hacer con ese dinero. Ale, porfa, ayúdame ahí con algo romántico ahí en el piano, porfa. Ok. Anoten ahí porque no le dura toda la vida. Quizás cuando nosotros estamos así con la sierrita, la que nosotros queremos conquistar, llegamos y le decimos, un ejemplo, Dios te guarde y me diga dónde. O también, eres perfecta, sin contar el pecado, pues. Quitando eso, eres perfecta. También podemos decirle, tú, yo, estudio bíblico, no sé, piénsalo. Inventamos cualquier forma para caerle a esa persona. Obviamente no todos somos así, pero quizás somos un poquito más coloquiales. Y tampoco es que siempre buscamos la manera de caerle a esa persona y llegarle de la mejor forma, así todo bonito, todo presentable. Y así mismo es Jesús. Él siempre está buscando nuevas ideas de acercarse a nosotros y de que nosotros nos demos cuenta de que Él está ahí. En la Biblia encontramos a un Dios que siempre se acerca a las personas. Y un ejemplo para mí de ese Jesús enamorado está en Juan 4 del 1 al 7. Es la historia de la mujer samaritana. Dice, Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Juan no era mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo de Jacob, que le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo, cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua del pozo. Y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Sabiendo Jesús que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, a él no le importó acercarse a donde la samaritana y pedirle agua. El versículo 9 de ese mismo capítulo dice, la mujer se sorprendió ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? El versículo 28 y 29 dicta lo siguiente.
La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Le contestó él. Cuando él llegó y le pidió agua a la mujer samaritana, él tuvo una pequeña charla ahí con la mujer, le dijo que él era la verdadera agua de vida y que también la mujer no tenía esposo, pero ya había tenido varias personas y vivía con uno que no era su esposo. En fin, Jesús le dijo todo lo que la mujer había hecho y él no la conocía. Y por eso la mujer dice esto. Y más adelante, en el versículo 39-42, del 39-42 de ese mismo capítulo dice: muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús, porque le había dicho, él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos escucharan y luego creyeran. Luego le dijeron a la mujer: ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. ¿Qué nos enseña Jesús acá en este capítulo? Que a pesar de que tengamos algún impedimento para predicar su palabra, como lo era que él no trataba con los judíos, bueno, los judíos no trataban con los samaritanos, pero Jesús no tenía acepción de personas. Él no le importaba que fuera samaritano, que fueran galileos, que fueran etcétera. Él lo que le importaba era hacer la voluntad del Padre. Ahora la pregunta es: ¿usted aceptó esa propuesta de Jesús? Y si la aceptó, ¿cómo está su relación con él? Antes de ir a predicarle a otras personas lo bello y hermoso que es Dios, debemos darnos cuenta si nuestra vida refleja que somos hijos de Dios. Antes de ser llamado a un proyecto, eres llamado a una persona y se llama Jesús. Ahora voy a hablarle un poco de mí porque esta parte me sentí identificado. El año pasado yo tenía una meta que era ser youtuber y empecé a hacer los videos, hacía videos, yo mismo los editaba y aprendí muchas cosas en eso. Pero ¿qué pasa? El contenido que yo hacía en YouTube no era muy edificante, que digamos. Obviamente no hacía cosas tan fuertes, pero decía muchas groserías. Y también hacía TikTok. ¿Y qué pasó? Para Dios no hay nada oculto. Yo tenía esas redes sociales más ocultas de los pastores aquí de la iglesia. Mira, yo me aseguraba de que había bloqueado a todos los pastores. Dios mío, después de esto van a hablar conmigo los presidentes. Los había bloqueado a todos y les silencié las historias, etc. Hice muchas cosas para que ellos no se dieran cuenta de que yo tenía esas redes sociales. Pero no hubo aún haciendo yo eso, me encontraron un TikTok yo diciendo groserías. ¿Qué pasó? Un día yo llego un miércoles, ya yo venía con la cuestión de que me quería ir de la iglesia, porque el enemigo es cochino y yo me quería ir porque yo decía que si yo me iba, yo podía hacer mi contenido con groserías sin remordimiento. Y yo un día llego un miércoles y estaba la pastora Cela y mi hermosa pastora Cela. Y ella me llega y me dice algo así, voy a refrescar más o menos qué fue lo que me dijo. Me muestra el TikTok y después me dice que me siente. Ese día hicieron liberación aquí en la iglesia y yo lloré como no tienen idea. Pero toda acción trae una reacción y ese mismo domingo de esa semana me pusieron en disciplina. Nada, pues yo me aguanté mi disciplina por un mes, si no me equivoco, y era por los meses de octubre, y justamente el 29 de octubre del año pasado fue el Jesus Fest. Nada, nosotros fuimos al Jesus Fest y yo me sentí bien porque, o sea, vi cantantes, los cuales yo sigo pues, y nada, me sentía súper bien porque estaba en un lugar y ahí Dios me recordó que Él me había llamado
Y nada, pues yo seguí en mi iglesia, me seguí congregando, me quitaron la disciplina y volví a tocar guitarra. Pero ¿qué pasó? Hace unos meses, no, yo decía después de eso que yo era súper poderoso, porque ya yo podía contra todo, que yo vencí una disciplina, que Satanás no me iba a volver a tentar, que tal y que sé yo. Y pues volví a caer. Me fui de la iglesia, pero esta vez sí fue por mí. Decidirme porque digamos que uno es joven y quizás pasa por muchas cosas y el mundo lo atrapa. Y yo quería irme pues para hacer mis cosas sin remordimiento. Otra vez sí tenía eso en común que la vez pasada. Pasé muchas cosas y me di cuenta de que yo no estoy, de que Jesús me llamó y de que yo estoy hecho para Él. Pero obviamente Él lo hizo. Él ya me había hablado una vez y la segunda vez ya sí fue con más látigo. Y después hicieron el Petareadora y aquí fue donde yo me sentí, verdaderamente recordé ese llamado que Jesús me hizo a mí en un momento. Me di cuenta de que yo no estoy hecho para el mundo, sino que el que me llamó fue Jesús. Que Él me eligió para algo. Y que gracias a Él yo estoy aquí. Y yo pensaba que quizás yo no me la iglesia yo iba a resolver todos mis problemas y todo lo que me estaba pasando. Pero yo no debía irme del lugar donde Él me estaba prestando la ayuda. Y yo le doy muchas gracias a los pastores porque, y sobre todo a mi pastora Celia, porque me han tenido mucha paciencia. Y yo soy el Pedro de los dos ministerios, de tanto del M2 como el de joven. Le llevo la contraria a todo, y quizás también soy muy airado. Pero siempre me acuerdo que Jesús me eligió y que yo tengo un propósito y que sé que lo voy a cumplir. Bueno, ahora sí, ya, mucha lloradera, ya. Seriedad. Entonces, ya ahora que sabemos que somos elegidos por Dios para llevar su palabra, para un poquito, por favor. Uno de los métodos en los cuales podemos llegar a Jesús son las redes sociales. Y después de que yo pasé todo eso, y en el Petareadora yo me di cuenta de que yo tenía que seguir haciendo eso, solo que cambiarle una cosita, alabar a Dios por medio de eso. Y yo decidí abrir otro TikTok, pero ahora lo que hago son puro contenido cristiano. Y han tenido muy buena recepción, aún mucho más, porque los videos que yo hacía antes tenían recepción, pero ahora que los hago para la gloria y honra de Dios, tienen mucha más recepción. Y me doy cuenta otra vez de que Jesús sabe lo que hace. Y que no debemos callarnos porque el mundo nos diga que estamos locos. Y una noticia que salió hace poco es que Facebook decidió considerar las alabanzas cristianas como un discurso de odio y que ordena que sean eliminadas. Según Facebook, cuando una persona publique en la red social la frase "Jesús murió para que tú puedas vivir", serán acusadas como un discurso de odio y no van a ser toleradas en dicha plataforma. Satanás anda buscando la manera, hermano, de callarnos y de que nosotros no les prediquemos a esas otras personas el amor de Jesús. Pero nosotros no nos vamos a callar, no vamos a cerrar nuestra boca, y si nos cierran Facebook, pues nos vamos a Instagram, y si nos cierran en Instagram nos vamos a TikTok, y así vamos a seguir avanzando y vamos a seguir buscando nuevas maneras de llegarle a esas personas que lo necesitan. Y quiero darles algunas promesas que Jesús, que nos están en la Biblia, que nos dejó Dios cuando seamos perseguidos. En Mateo 5:10 dice lo siguiente:
Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Otro versículo es Lucas 6 del 22 al 23. Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya, cuando se burlen de ustedes y los maldigan, como si fueran gente maligna, porque siguen al Hijo del Hombre. Cuando les suceda eso, póngase contentos. Sí, salten de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera. Y con esto yo estuve pensando también que cuando Jesús estuvo acá, él fue escupido, fue insultado, fue maltratado por los fariseos. Pero miren donde estaba ahora, sentado a la diestra del Padre, lleno de poder y gloria. Eso mismo quiere hacer Él con nosotros. Cuando ustedes se sientan afligidos porque quizás alguna persona los tilda de locos o los tilda de locos, pero estamos locos por Jesús. La Biblia dice que por la locura de muchos serán salvos. Y les quiero regalar este versículo que la verdad se ha vuelto mi versículo favorito. Romanos 8 del 37 al 39. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en nuestro Cristo Jesús, nuestro Señor. Tómense esa palabra para ustedes y recuérdense todos los días de que quizás nos puedan insultar por ser cristianos, pero nada nos apartará del amor de Dios. ¿Cuántos creen en esa palabra? Entonces regalen un fuerte aplauso a Jesús, porque Él se lo merece. Recuerden que sabemos todo esto. Puedes parar un ratito si quieres. Yo te digo otra vez ahorita cuando empiezo otra vez. Ok. Dios es un Dios creativo. Eso lo vemos en el principio de la Biblia con la creación del mundo. Él creó cada cosa con un orden y perfectamente, perfecto. Si leemos Génesis 1:27, dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Entonces, si Dios es un Dios creativo y Él nos creó a su imagen y semejanza, es decir, que esa misma creatividad la heredamos nosotros. Fuimos llamados a crear nuevas estrategias para captar almas para Cristo. El mundo cambia y siempre tienen más formas de atrapar aún más a las personas que están en él. Pero nosotros tenemos que buscar esas nuevas formas para desapegar a esas personas de esa manera de vivir. Cuando el mundo cambie una estrategia, cada día va implementando nuevas acciones para que las personas que están en el mundo sigan ahí, no sigan a Jesús. Nosotros seguimos buscando nuevas ideas para atraer a esas personas a Jesús y que conozcan esa verdad. En 1 Corintios 9, del 20 al 23, el libro escrito por Pablo, dice, cuando estaba con los judíos vivía como un judío. Aló, ¿a qué él se fue? Aló, sí. Déjala sabotear ahí que... Cuando estaba con los judíos vivía como un judío, para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba... Algo, ya. Cuando estaba con los judíos vivía como un judío, para llevar a los judíos a Cristo.
Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley, a pesar de que no estoy sujeto a esa ley. Me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que estaban bajo esa ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios y obedezco la ley de Cristo. Perdón. Cuando estoy con los débiles, cuando estoy con los que son débiles, me hago el débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Si con todos trato de encontrar algo en común, algo que tengamos en común, y hago todo lo posible para salvar a algunos. En pocas palabras, Pablo decía que si es necesario convertirse a una persona para traerla a Jesús, pues se hace. Obviamente respetando los límites que pone Dios. Un ejemplo de eso es los reggaetones cristianos. Muchos hermanos religiosos critican este género porque dicen que es mundano. Pero si nos damos cuenta y escuchamos por lo menos los cantantes Alex Zurdo, Funky, Redimidos, ellos hacen reggaetón, hacen trap, hacen todos esos géneros, cambiándole las letras. O sea, alabando a Jesús y haciendo que otras personas que tienen esa misma costumbre de escuchar ese tipo de música, escuchen el mismo tipo de música, pero obviamente con una letra edificante. Una de las formas que podemos llevar a Jesús e infiltrarnos al mundo, como lo dije, son las redes sociales. Hoy en día las redes sociales son un imperio el cual está cargado de información tanto positiva como negativa. Según un estudio de la Global Wellness Institute, una persona puede pasar más de 5 horas y media en las redes sociales. Es decir, pasar 5 horas y media consumiendo contenido audiovisual. Ahora sí me puedes ayudar. Si esas 5 horas, de aquí viene el título de la enseñanza, de 5 horas y media, solamente Jesús necesita 1 minuto. Si de esas 5 horas y media que pasamos en redes sociales, nos dedicamos a compartir una publicación sobre Jesús, esa publicación le va a llegar a otra persona. Aunque quizás esa persona pueda seguir bajando, por lo menos si es Facebook, bueno, ahorita casi todas las redes sociales son bajas, le va a llegar y la va a leer, y sabemos que nosotros hicimos lo que Jesús nos mandó, a compartirlo a él. Y aunque quizás esa persona ignore esa publicación, sabemos y confiamos en lo que dice Isaías 55:11. Lo mismo sucede con mi palabra, la envío, y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Cuando nosotros le prediquemos a una persona sobre Jesús, estemos confiados de que ya nosotros sembramos esa semillita y el encargado de regarle es el Espíritu Santo. Él va a hacer que esa persona, en algún momento ella se va a acordar de esa palabra que vio en las redes sociales o que nosotros le dimos. De esas 5 horas y media que pasamos en redes sociales, hermanos, solo necesitamos 1 minuto para predicar a Jesús y hablar de lo que ha hecho en nosotros o de cualquier promesa que tiene preparada para nosotros sus hijos, para hablar de las cosas maravillosas que ha hecho en nosotros, para hablar de que en los procesos, cuando nos sentimos tristes y agobiados, es cuando más está con nosotros, para hablar que hay una esperanza después de la muerte, para hablar sobre que no hay nada mejor que vivir agarrado de la mano de Jesús, que no hay nada más bello que de paz y que de paz que su presencia, de que somos limpiados gracias a su sangre derramada en la cruz y que gracias a él hoy vivimos. Nosotros tenemos que ser los encargados de llevarle ese mensaje a esa persona, y esa mejor forma de hacerlo es hablar sobre nosotros mismos. Le doy un fuerte aplauso a todos los hermanos que están haciendo los testimonios y los videos, porque ellos están agarrados de esta promesa de que muchas personas serán convertidas por nuestro testimonio, porque esas personas verán lo que Dios ha hecho en nosotros. Y qué mejor ejemplo para hablar de Jesús
que nosotros mismos. Solo un minuto necesita Jesús para llegarle a una persona. Jesús es un eterno enamorado, como lo dije en algún momento. Pero nosotros somos esos amigos que ayudan a ese enamorado a conquistar a esa persona. Somos esos mensajeros que llevan esas cartas donde están escritas esas cosas que van dedicadas a esa otra persona. Somos los mejores elegidos por Jesús para captar personas que después capten a otras más. No quiero llorar, no está ella, tenemos aquí en la... Como yo lo dije, quizás yo pasé por todo ese proceso para darme cuenta de esto que le estoy dando a ustedes hoy. Y Santiago 1, en el versículo 2, dice que debemos estar alegres cuando pasemos por diversas pruebas. Quizás yo pensaba que apartándome de Jesús era la mejor forma, no sé, de quizás, bueno, yo pensaba prácticamente que vivir en el mundo era lo mejor. Pero siempre, aunque yo estaba lejos, ignoraba, no leía la Biblia, no lo buscaba él, el Espíritu Santo nunca dejó de estar conmigo. Él siempre me recordaba que yo era su hijo y siempre estaba ahí diciéndome, no hagas tal cosa, eso no es lo correcto. Que quizás yo no le hacía mucho caso, pero hubo un día que yo me decidí a orar y es cuando yo dije, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué me estoy moviendo? Si verdaderamente yo tenía esa felicidad en Jesús y eso que tanto yo quería, lo podía lograr de su mano, porque yo me estaba apartando. Yo sabía, muchas veces la pastora me dijo que no quería que yo me apartara porque sabía que cuando yo iba a regresar, que yo iba a volver a regresar, pero iba a regresar mal, ¿no? Y justamente así pasó, dicho eso. Dije la mala palabra. Yo cuando volví a la iglesia, yo volví mal. Yo no soy una persona de demostrar mucho, bueno sí, yo lloro mucho, lo acaban de ver, pero por lo menos en mi casa yo nunca demostraba que estaba afligido. Yo siempre he sido una persona que siempre ha tratado de tapar la tristeza en mi casa. Pero no sé por qué tiendo a que no me gusta que las personas sepan que yo estoy mal, aunque quizás esté terrible. Pero también soy una persona que en mi cara habla mucho. Soy muy expresivo y cuando yo llego a un servicio, cualquiera de las pastoras que me ve y yo tengo por lo menos esta cara, ya saben que a mí me pasa algo. Pues yo soy una persona que llega con un escándalo y llega pegando gritos, y llega, ¿cómo estás, bonita? Y cuando yo llegaba a la iglesia, cuando yo llegué después de ese último proceso que yo pasé, no era el mismo. Yo llegaba, era muy indiferente, no prestaba atención también, aunque ya yo había tenido un encuentro con el Espíritu Santo, pero igualito yo era rebelde. Si pudiera devolver el tiempo, era seguro que me cayera cachetada en ese momento. Pero, como les dije en un momento, y se lo vuelvo a repetir, no hay nada mejor que el amor de Dios. No hay nada mejor que saber que cuando estamos tristes tenemos a una persona ahí que Él nos recuerda que somos sus hijos y que junto a Él todos vamos a vencer cualquier proceso que estemos pasando. Y justamente eso es lo que quiero que se queden ustedes, que ese mismo amor que Jesús tiene por nosotros, que ese mismo aprecio, nosotros se lo compartamos a otras personas para que se den cuenta de que la felicidad y la vida eterna la vamos a encontrar de la mano de Jesús. Y de esas 5 horas y media que uno pasa en redes sociales, hermanos, dedíquenle un minuto a compartir la palabra de Dios. Pues no saben lo gratificante que es para Jesús ver a sus hijos haciendo lo correcto. Y pues, no, yo tengo 16 años, pero les puedo dar un consejo
a ustedes y a los jóvenes es que recuerden que cuando estemos mal y que cuando creamos que no hay una salida, recuerden ese versículo que dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que junto a Él vamos a alcanzar todo lo que queremos.